Hola inventores, creativos y emprendedores. Hoy vamos a hablar de qué hacer para, en este caso, qué hacer para ser un buen cliente, ¿no? Pero qué hacer para ser un buen cliente y conseguir los objetivos que todos queremos lograr, ¿no? Queremos enfocaros para que sepáis un poco cómo tratarnos y no más que cómo tratarnos, cómo conseguir vuestros objetivos de una forma más rápida, tanto con nosotros como con otras empresas como en la vida, ¿no? Para ello, todo trabajo, toda cosa que empieces a trabajar con nosotros, tienes que tener todo pensamientos positivos, ¿vale? Tienes que ver el lado positivo y el cariño que ponemos en cada cosa. Y tú cuando trabajas con más gente, tienes que ver el lado positivo que están viendo de cada cosa. Luego tienes que tener en cuenta que cuando alguien te quiere hacer un buen trabajo, no te lo puede hacer rápido. Es decir, o te lo hace rápido y te lo hace mal, o te lo hace bien y te lo hace con cariño y lleva un tiempo. Entonces hay que tener paciencia porque todos queremos que el invento, no tenemos tanta prisa como creemos, lo que queremos es que el invento salga al mercado y salga con mucha calidad. Por tanto hay que hacer un poco de slow design, que se llama, es decir, diseñar con calma, porque si queremos que el invento salga directamente y lo diseñemos muy rápidamente, se puede diseñar, pero va a perder esa esencia, va a perder ese cariño, va a perder esas pequeñas ideas que hacen que mejore mucho el invento, que mejore mucho el producto, que mejore mucho tu empresa en un futuro. Luego hay que tener en cuenta cuando trates con nosotros que no te hagas falsas expectativas, no te hagas expectativas. Todas las expectativas que te hagas con nosotros, imagínate una mochila virtual, te las vas metiendo todas las expectativas, pues lo quiero conseguir en este tiempo y no puede ser otra cosa. Todas las expectativas que te hagas las metes en la mochila y las lanzas. Y a partir de ahí lo que haces es una nueva mochila, pero esta mochila ya no pesa nada y toda esta mochila es ilusión, ¿vale? Entonces, todo lo que trabajes con ilusión, con energía positiva, con, oye, venga, vamos a trabajar, vamos a hacer, toda la ilusión que trabajes con nosotros será bienvenida, pero no una expectativa que se parece, pero que si no ocurre es cuando hay energía negativa y cuando hay enfrentamientos. Con nosotros, todo lo que trabajes, genéralo con ilusión, con creatividad, con emoción, pero con un lado positivo. Luego, Patricia suele decir una cosa que la verdad que tiene razón. Tú piensas siempre que todo lo que ocurre es lo mejor que tiene que ocurrir. Entonces, en ese momento igual no te has dado cuenta por qué ha ocurrido, por qué nos hemos bloqueado, o por qué ha ocurrido ese problema, por qué estamos tardando más o menos, o por qué cualquier cosa. Todo lo que ocurra siempre es lo mejor que tiene que ocurrir y tú lo tienes que vivir así. Todo lo que te ocurre es lo mejor que te está ocurriendo y lo que te tiene que pasar. Lo que pasa es que la vida es un aprendizaje continuo y tienes que aprender y tienes que ir madurando y todos tenemos que ir aprendiendo y disfrutando del camino, ¿no? Y bueno, también otro consejo es cárgate de pensamientos positivos y todos los pensamientos negativos que tengas en la cabeza, olvídalos, porque no te traen nada bueno, no te traen ilusión, no te traen abundancia, no te traen cosas que luego vas a necesitar o que luego pueden ser útiles para ti. Entonces, un ejemplo que se lo digo, yo se lo digo a muchas personas, es tú piensa que los pensamientos positivos son como el mejor plato que a ti te gusta, o un plato que tú crees que a tus invitados les encanta. Imagínate un plato que tú eres un especialista y que lo haces con mucho cariño. Por ejemplo, unos espaguetis con boloñesa. Imagínate ese plato. Ese plato son los pensamientos positivos. Tú cuando lo haces, lo compartes con la gente, quieres invitar a la mesa a la gente, quieres que todos coman ese plato, quieres compartirlo. Esos son los pensamientos positivos. Los pensamientos negativos son lo contrario. Tú cuando vas al baño y haces tus necesidades, no las haces las necesidades en un plato y las compartes con la gente, ¿verdad? Por los pensamientos negativos es lo mismo. Tú no hagas tus necesidades en el plato y empieces a enseñárselos a la gente. Directamente tira de la cadena rápidamente y no te permitas tener pensamientos negativos en tu cabeza. Entonces, cárgate de pensamientos positivos y darás cuenta que evolucionas un montón en la vida y que todo te funciona mucho mejor, tanto como cliente, tanto como persona, como todo. Así que nada, este ha sido el consejo de hoy y espero que os haya gustado. Escribid comentarios, me encantaría que lo probarais y que en el comentario me pusierais, oye Guillermo, yo lo he probado y esto ha funcionado, no ha funcionado, poned comentarios y lo vamos trabajando, ¿vale? Y cualquier cosa nos llamáis a la fábrica de Mentos, ya sabéis nuestro teléfono que por aquí aparecerá, por aquí o por aquí y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.